Buenas tardes. Mucho gusto estar acá, volver a Buenos Aires. Muy injusto que me esté volviendo a Brasil tan pronto, porque la ciudad está cada vez más bonita. No sé si la economía está más bonita, pero la ciudad permanece linda. Quien lo dice es un carioca, por lo tanto, si tengo a Río como benchmark, es un elogio realmente fundamental. Pero estamos acá y agradezco a mi amigo Rodolfo y a Guillermo, los organizadores formidables, eficientes de LIDE en Argentina, y traigo un abrazo del presidente de LID, Luis Furlan, que está atento para esta reunión. Y finalmente hago un cumplimiento y también un abrazo a Orlando Ferreres y a mi amigo Ricardo López Murphy, que me da el honor de estar acá, no para mi charla, sino que para la medalla, pero que me da mucho honor que esté presente para las palabras y los comentarios. Me voy a quedar un poco más disciplinado porque ya está pasada la hora, y el tema de hoy es 2 minutos del instituto que hace unos pocos días me encargué de él, y unos minutos más sobre la situación política, económica, fiscal de Brasil y sus proyecciones. Cuando hablo la palabra maldita para un presidente de IBGE, proyecciones, de las que no podría hablar, ya me coloco como una especie de sacrílego, porque al presidente de IBGE es prohibido hacer proyecciones. Eso es un encargo de los consultores, como somos nosotros y como era yo hasta el 5 de julio. Pero como estoy en Argentina, estoy liberado. Y por eso voy a hablar un poco sobre mi libro. Traje lamentablemente una única copia, que es El mito del gobierno gratis. Hay un capítulo ahí malo sobre Argentina, pero ¿por qué no hablar? Antes yo que uno extranjero, ¿no? En donde, junto con la experiencia de 12 otros países, especialmente para brasileños que lo leen, es un libro de muchas páginas, varias historias, pero un solo mensaje, que es la idea de que es posible aprovecharse a un tipping point, o un turning point, o que sea, un punto de virada, se dice. Bien. Y eso es lo que pasa en Argentina y es lo que pasa en Brasil. Tipping points no son todos los días, ni todos los meses, ni muchas veces todas las décadas. Los tipping points son situaciones muy especiales en las cuales un pueblo es testado a un límite. Y a un límite porque llegó a ese límite. Y aprovecharlo o echarlo en la basura, esa es la diferencia del liderazgo de un pueblo. Y eso es lo que tenemos ambos que hacer. Lo podemos hacer aislado, Brasil y Argentina, lo podemos hacer conjugadamente, como nos brindó la charla a Juan Quiroz, y el otro Juan también. Tanto argentinos como brasileños, ahí llega Juan y Clóvis. Hablaba mal de ti, Juan, ya estabas retrasado. Bien, entonces hablaba sobre la idea de que en un tipping point lo podemos hacer juntos o
separado. Es que la invitación que hiciste es vamos a hacerlo juntos, para hacer trade creation. Vamos a hacer comercio con terceros países. Es la idea de los bloques. Y en la segunda discusión que hubo acá, donde remarcamos con énfasis que nada está arreglado en la economía internacional, que es una mentira, que las cosas van bien, que las cosas pasan porque nada puede ir bien en países que platican una tasa de interés negativa. Ese es un atestado de óbito de la sanidad de la economía mundial. Y al revés, loco, tenemos un país como el nuestro, Brasil, muy especial, tiene la más alta tasa de interés del mundo. Igualmente insano. Entonces, son situaciones que nos llevan a un tipping point. No solamente de la economía brasileña, sino que de la economía mundial. Y eso nos abre nuevos límites. Si tenemos una actitud de business as usual, no vamos a aprovechar. Si nos iludimos con la idea de que todo pasa bien, nos vamos a iludir para siempre. Por hecho, cuando se hace la invitación de inversiones, esto está en una moldura mucho más amplia de saber que necesitamos hacer lo mejor posible ahora. Que no es asunto más para amadores, no es tema para amadores, es tema para profesionales. Nuevos políticos, caras nuevas, como de Mauricio Macri y podría muy bien ser de Ricardo López Murphy. Lo elijo para la próxima. Bien. ¿Por qué no el nuevo? Porque el cambio nos hace mal a pueblos conservadores que no saben de su potencial. Y esa es una tarea del IBGE, de contar al pueblo que somos mejores de lo que parecemos. Y eso es lo que fui a hacer, invitar a mi colega Jorge Todesca, que lamentablemente tuvo que ir, pero tuvo que ir porque ya sabe que hablé tanto, casi 3 horas, yo soy Castro, pero no Fidel, pero hablé como un Fidel, por el entusiasmo de hacerse a INDEC y a IBGE una pareja que trabaja para el objetivo común de las estadísticas es de contar al pueblo la verdad, retratar el Brasil, retratar el Mercosur. Esa es nuestra misión. Entonces quería hablar un minutito más sobre el IBGE. Acá, para presentar, no sé si este es el primero, sí. Algunos números, que somos como 10.000 personas, parece mucho. Incluso cuando llegué, estaba hablando a Ricardo que es la primera vez, estoy como una novia recién, matrimonio reciente, y todo me parece muy raro, porque las cosas son con mucho cero, Ricardo, y mucha gente, y estamos habituados a poca gente, mucha competencia, entonces es distinto. Pero el IBGE se quedó, incluso en los tiempos difíciles de esta intervención política que y ahora me parece que está se acabando, muy republicano. Y esta gente, que son como 5.000 efectivos, 5.000 temporarios, para que se tengan una idea comparativa, acá en INDEC nos dijo Todesca que tuvo el último concurso el 94, si lo entendí bien. Ahí todos los 10.000 son funcionarios, colaboradores por concurso, incluso los contratados temporariamente. O sea, que eso es lo que tienen ustedes que hacer acá para que tengan instituciones realmente de hecho republicanas, con un presupuesto de 1,2
1.000 millones de reales, pero es mucha plata, también me parece confuso. Y mi misión es hacer un cálculo estimativo de la tasa de retorno a la sociedad de esta plata que se gasta. A cada centavo lo tenemos que decir que vale la pena, o que vale la pena, o que cerremos el IBGE. O sea, no se puede gastar la pata de los contribuyentes, los pagadores de impuestos, impunemente. Y eso es una diferencia. Pero no estoy con miedo porque me parece que el trabajo de IBGE, que es una pesquisa muy larga, continua del presupuesto de las familias, que es continuo en el sentido que se hace mensualmente, además del mensual de los precios, el mensual del puestos de trabajo, el mensual de unas 90 pesquisas distintas en la industria, comercio, servicios, el agronegocio, pero esta es una base extremadamente importante, la pesquisa continuada, en la que a mí me gustaría armonizar, ya que Todesca está recién pensando empezar eso acá, que tengamos preguntas de metodología comparables, si posible incluso iguales, para que tengamos en poco tiempo la visión de esta región, de este Mercosur que no sale, y si no sale, que se muera. Tenemos que empezar por algo, empecemos por las estadísticas. Y eso es muy importante porque cuando se habla de OCDE, la posibilidad sobre la cual piensa Mauricio Macri, y posiblemente pensará el presidente Temer, de ingresar a OCDE de alguna forma, necesitamos de una base comparativa entre no solamente nosotros, como los países de OCDE, donde está ya México. Y el censo agropecuario y demográfico, que 2007-17, ya no se iba a hacer. Entonces, anteayer, en una colectiva para la prensa, me dijo, o sale el censo o salgo yo. Sin más nada. Simple. Porque es muy caro. Y países que tienen problemas fiscales tienen esta solución muy brillante. Cortar todo lo que es esencial y necesario, porque es inversión y por eso no es obligatorio, y quedarse con todo lo obligatorio, incluso la inflación de reposición. Eso es la manera vieja de trabajar. La manera nueva es crear la capacidad de inversión, lo que hace el Estado de São Paulo, por ejemplo, con el gobernador, que no es nuevo, pero tiene cara de nuevo y reacciona como un joven, Geraldo Alckmin. No me pidió que hablara de él, pero estoy hablando porque hay también el político profesional que no reacciona como políticos del pasado. Y el censo demográfico de 2010, que se hace ahora 2020, me parece que ayer, después de que cenáramos también, tuvo la noticia de que el ministro del Plan aceptó mis argumentos para hacer el censo agropecuario el próximo año, que en realidad es un censo del ambiente económico. Y el IBGE coordena también el Sistema Nacional de Informaciones Oficiales, que es una misión de INDEC, por lo tanto hacerse, además de su propia producción de estadísticas, también la organización y coordinación en un centro de gobierno del Plan de Brasil y del Plan de Argentina. Nuestros países necesitan, y los políticos necesitan tener la vergüenza de presentar su plan. Lo que quieren hacer para que el 31 de diciembre de cada año podamos preguntarle, ¿cumplieron o no cumplieron al plan? Y si no cumplieron, vamos a arreglar algo. Pero si no se tiene plan, como
Hace años no tenemos plan en Brasil. Si no tenemos plan, no hace falta las estadísticas. Y la cuestión más nueva que es el desarrollo sostenible, que es, nos llevó por el interés de la presidenta que sucedió a ella, Vasmalia, la presidencia de la Comisión Estadística de las Naciones Unidas, donde estamos, puedo decir, juntos, Brasil y Argentina, por el hecho de que yo decidí mantener la expresidente de IBGE como presidente de la Comisión Estadística, para demostrar de una manera clara que el gobierno de Temer reacciona de modo completamente republicano. Y si es una colaboradora permanente de los cuadros de IBGE, lo mejor es que esté ella en Nueva York, que es mucho mejor que Río de Janeiro, y que esté yo acá en Brasil y de alguna parte en Argentina. Muy bien. Y esto así, aquí una fotito del pasado, los primeros años, 1900. Es el hecho que acabamos de conmemorar, y son los presidentes más nuevos en la foto en color, expresidentes que hicieron un bello libro donde hacen sus declaraciones sobre su experiencia como presidentes de la casa. 80 años. Y eso es lo que estimo que se puede hacer de alguna manera por INDEC. Es superar los problemas del pasado, de alguna manera no olvidarlo, pero superarlo. Y ahora vamos a hablar un poco sobre Brasil en el tiempo que nos resta, pero es simple, no es muy complicado. Es un tipping point. Y el tipping point tiene sus características. Al presidente no le alcanza ser el hombre mediocre, que muchos presidentes les alcanzaría ser o permanecer si tuviera la legitimación directa. No la tiene. Tiene que hacer algo. Está ahí para sustituir a alguien porque este alguien le fue muy, muy mal. Y la primera pregunta en el plan político es, ¿cómo va a pasar a fines de agosto la sucesión? Si no, si permanece, si no permanece Michel Temer. Como ya no tenemos la imprensa, voy a decirle, ya pasó. Y hay un motivo político muy sencillo para decir ya pasó. Es que hubo hace 2 semanas la elección para presidencia de la Cámara de Diputados, donde había 2 candidatos finales, había como 12, muy democrático al inicio, después 2 solamente, y curiosamente, el primero que ganó con 285 votos, contra el segundo que tuvo 170 votos, más que 400, por lo tanto, en un grupo de 503, si no me falla la memoria, diputados, 4/5. Los 2 eran candidatos de Michel Temer, que nunca dijo que tenía candidato, entonces no había candidato de Michel Temer, pero eran candidatos en línea con el pensamiento. Entonces, ¿qué hará el Senado a vista que 4/5 de la Cámara de Diputados ya se manifestó por candidato que está en línea con el presidente Temer? No le resta mucho que hacer, sino que decir que acepta la declaración de culpabilidad que la hizo el senador Anastasia, un muy buen senador, exgobernador de Minas Gerais, incluso un académico jurídico, es un profesor de Derecho Administrativo, no es un tipo cualquier, una persona la más influyente en el campo jurídico y que hizo el análisis de la culpabilidad y ya la entregó 500 hojas, 400 hojas. Por lo tanto, en el plan político ya casi no hace falta, pero
es importante que esperemos hasta fines de agosto, hasta fines de las Olimpiadas, para este proceso. El más importante es la cuestión fiscal. Y sobre esta me voy a recordarles muy rápido sobre las 4 cosas que hay que hacer y que son tipping points para la administración de Michel Temer. Primero, repactuar, que ya está arreglado, pero no está votado en el Congreso, las dívidas federativas, que es un problema, un lío, en realidad muy grande y especialmente crítico para los estados de Río de Janeiro, mi estado, Río Grande do Sul, también de Minas Gerais, o sea, estados muy, muy importantes. El estado de São Paulo está muy bien arreglado, sino que tiene materialmente la dívida la más grandiosa, pero tiene el PBI y tiene la administración y los índices de estabilidad los tiene. Fruto, como dijo y repasó Juan, de una obsesión del gobierno Geraldo Alckmin para crear y mantener capacidades de inversión, que es el concepto del EBITDA en el sector público. Este concepto que nació también porque hace un par de décadas ni se hablaba de EBITDA. Yo empecé con la calificación de riesgo hace unos 20 años en Brasil. Ni se hablaba de rating, ni de EBITDA, ni de nada. Por lo tanto, esta cultura de se calcular un índice de generación de caja libre para inversión o libre para pagar primero las obligaciones financieras, enseguida para el CAPEX del sector público, es absolutamente la nueva matriz de racionamiento para el sector público, y eso es mucho más para adelante de meramente hacerse la repactuación de la deuda pasada. Aprobar el nuevo régimen fiscal es algo que también tiene todo que ver con el futuro de la relación Brasil-Argentina, porque si Brasil no se arregla con un nuevo régimen fiscal, y básicamente autoimponerse una regla, que hoy día es no dársele más que la inflación del T-1 del año pasado sobre las despesas no financieras del gobierno federal y hacerse eso en los estados, que es una regla muy dura. Estamos pensando maneras de hacerla un poquito más inteligente, porque el nombre de eso a mí no me agrada mucho, es indexación constitucional. Entonces hay que mantener el espíritu de contención del presupuesto, pero hacerla, y hay ideas de hacerla un poco más smart, un poco más inteligente, reglas y instituciones. En este sentido, yo con el CAP del pasado del Movimiento Brasil Eficiente, el LID, estamos hace mucho diciendo que la ley de Brasil, que la ley de responsabilidad fiscal, ya lo tiene en la ley un consejo de gestión fiscal. Como en nuestros países, todas las buenas ideas son para echarlas. Brasil, claro, no regulamentó en 16 años el Consejo de Gestión Fiscal, que es el equivalente de un banco central con autonomía suficiente. ¿Y por qué? Porque si hace una reglamentación de un Consejo de Gestión Fiscal, ahí no tiene ninguna gracia. Vamos a tener que hacer las cosas bien, pero eso no tiene ninguna gracia. Entonces, reglas e instituciones para hacerse cumplir el nuevo régimen fiscal. Y eso es posible, tiene que ser hasta octubre. Hasta octubre. Esto, porque la sociedad le va a cobrar a Temer. Iniciar la caída de interés de esta tasa es una tasa pornográfica. Pero eso puede caer cuando tengamos nosotros el nuevo pacto fiscal. Y finalmente la estabilización del ratio, de la relación entre el PBI y la deuda, que se explotó.
del 50% hasta ahora, ya pasando, Ricardo, por 70, vamos a encerrar el año al 75% del PBI. Eso es imposible desde el punto de vista de no solamente de los calificadores de riesgo, que ya lo sacaron del investment grade de Brasil, y que hay que recomponer eso. Eso no es para este octubre, pero que sea para el octubre de 18. Pero menos 2 años fiscales para que hagamos la verificación de una trayectoria de estabilización de esto. Pero el más importante desafío de Temer es de recomponer el índice de actividad, que está con el azul es una base fija y el rojo es una línea del mes. Apenas para que les dé una idea, porque algunos dicen, es la peor recesión. El ministro de Hacienda lo hizo de declaración hoy día o ayer, de que estamos en la peor recesión desde 1901, certamente antes que el IBGE tuviera las estadísticas del PBI, pero el ministro de Hacienda lo sabe. Entonces, es la peor de las peores, incluso de la Gran Depresión. O sea, es muy malo. Muy malo, con afectaciones muy fuertes para Volkswagen, como dijo Pablo de sí. Ahora, en este punto mismo, hay 3 plantas de Volkswagen momentáneamente cerradas. Se va a descerrar en un mes, pero son maneras de hacerse un paro temporario cuando no hay más cliente en el punto final de la cadena. Entonces, ese es el desafío. ¿Y cómo hacerlo? No hay una otra cosa que superar el tipping fiscal. El tipping de la economía se hace por las inversiones, por un sistema de concesiones y privatizaciones, pero por demás de eso, superándose el grave problema financiero de las empresas, incluso de las pymes, de que habló Juan. Y eso es lo único que va a hacer el renacimiento de la inversión, que, como ven, todavía, tanto por el rojo como por el azul, está negativo, está en el territorio rojo. Y eso no se cambió todavía. Y eso es la diferencia. Y ese es el problema en Estados Unidos, donde tenemos ya bastante consumo, pero no están las inversiones, poco. Un país se mide al final por la capacidad de inversión, las empresas también. Y eso es el desafío que necesita de tasas de interés normales y de una cosa sobre la cual LIDE y el Movimiento Brasil Eficiente tanto peleó y está peleando, que es un sistema tributario que haga sentido. Y eso no solamente es necesario, está retrasado como urgentísimo. Es un escándalo. Y yo, como ahora gobierno, pido perdón al pueblo brasileño por el absurdo que es el sistema tributario más loco, donde solamente para una latita de extracto de tomate se paga 7 tipos de impuestos y contribuciones, los principales, para no hablar de contribuciones laborales, etcétera, etcétera. No las incluyo. Eso no hace ningún sentido. No hay Mercosur posible si el Brasil no arregla eso. Y eso es una cuestión argentina, en tanto que es una cuestión brasileira. Entonces, eso es esencial. Y para completar el tipping social, que es renta y empleo. Como ahí me fallaron los nuevos técnicos de IBGE con datos pormenorizados, pero que no ilustran nada, y eso es mi pelea futura en IBGE. Menos cosas absolutamente precisas que no dicen nada, para decirse sencillamente a las personas lo que ellas pueden entender de las estadísticas de Brasil. Entonces, lo que tenemos que invertir, porque la curva de desempleo que está ahí por arriba no para de crecer todavía, 11 millones de desempleados.
tenemos que traer para el rumbo un poco más bajo ahí, y el rendimiento en promedio, que durante los periodos áureos de Lula era como un juguete. Y eso explica toda la popularidad y la impopularidad e incluso la caída de la presidenta, que mucho más por el hecho de los crímenes fiscales que de hecho ocurrieron, pero no solamente los que ya están dichos, pero muchos otros, pero sino que políticamente cayó por el descumplimiento de la idea de que estamos en un país que creaba empleo y que producía más renta. Entonces, para Brasil y para Argentina, para concluir, son dos palabras: rescate, que es el periodo actual, y reconstrucción, que es un poco positivista. Pero a mí me gustaría más algo más orgánico, como renacimiento. Hacerse renacer algo que está caído, ¿no? Y que empieza en la fase del resgate con confianza, que es palabra básica, que empieza políticamente, y el empleo y renta. Pero para además, el renacimiento exige una recuperación del concepto de federación, de las inversiones con concesiones y privatizaciones, de que habló Juan, de un crowding in, porque el decolaje en portugués, despegue para nosotros acá, es lo que necesitamos, sentir que ya estamos. Y eso exige el opuesto de lo que se hace en Brasil, y lo que critico en mi libro, el último libro, que es el absoluto crowding out de todas las personas y de las empresas que intentan hacer algo en nuestros países. Es un escándalo que el Estado se sirva de personas, de empresas, para hacer el crowding out de su trabajo, para que ellos se sirvan a sí mismos. Y por lo tanto, el opuesto es el crowding in, y que no exige que el Estado sea menos, que se enferme o que sea flaco, pero que sea flexible, que sea fuerte junto al sector privado. Hasta la estabilización con recuperar el investment grade, esto está para 18, más o menos, si todo va muy bien, es principalmente la seguridad, no solamente social, pero educacional y de salud del ciudadano. Volver a colocar al ciudadano en el centro del proceso político. Esa es la idea, que es una idea que de modo muy malo hablaba Lula. Esa es la bandera que no pertenece a Lula ni pertenecía a Dilma, pertenece a nosotros, al gobierno Temer, es lo que irá a sucederlo. Acá, con Macri, colocar el ciudadano al centro del proceso político, porque él es el centro del siglo XXI. Y por eso la fuerza que, apenas para un poco con el vicio de calificador de riesgo, Ricardo, el mitigating factors, ni todo va mal. Un país como, en este sentido, muy brasileño y en argentino, nosotros tenemos un solo problema. Somos, como se diría un British guy, bloody rich. Este es el único problema de nosotros. Somos ricos por demasiado. No tenemos estímulo al trabajo, porque no necesitamos de hecho trabajar. Pescar, la frutita. Pero, y eso se expresa en trabajo por la fuerza de la agropecuaria nuestra. Y la fuerza, eso sí, también muy importante desde el punto de vista financiero y fiscal, que el sector externo de Brasil ya se arreglando por caída de importaciones, y eso afecta muchísimo a Argentina. Pero la buena noticia es que estamos arreglando muy rápido con reservas que se mantuvieron al nivel exagerado, a mi juicio, pero eso es esta historia, de 370 mil millones de dólares. Cualquier financiación es solo hablar con el ministro de Hacienda de Brasil, ¿no? Y la fuerza de los vecinos, ustedes. Juntos vamos a conseguir mucho más. Y finalmente hay un estímulo, mientras tanto, que es cansancio de cometer
tantos errores seguidos y repetidos. No tenemos ni la inspiración de errores nuevos. Son errores antiguos y repetidos, que es el tema de un gobierno grátis. Por lo tanto, mis congratulaciones al hecho de que estamos en un tipping point. Me parece que es una oportunidad muy grande. Yo estoy aprovechando mucho mi séjour en el IBGE y ahora con los juegos, yo lo hice ahí un doodle, ya para hacerse una cara nueva al IBGE. Lamentablemente los chicos ahí no están peleando con el logo, a la logomarca de IBGE, pero es animado. Y les voy a dejar ahí afuera un mapa que en la próxima ya lo arreglé con la directora de difusión de INDEC para añadir la parte sur de nuestra región, o sea, Argentina, por supuesto Uruguay, Paraguay. La parte norte tenemos problemas. El problema incluso de estadística, porque acá nosotros tenemos que vender que esta es la región la más interesante, la más diversa en términos de etnia, en términos de contribución, por lo tanto, del DNA de los pueblos del mundo, que acá tenemos la paz porque tenemos la miscigenación casi perfecta de los seres humanos, de la diversidad biológica de los biomas, y que tenemos las playas, principalmente para nuestros hermanos argentinos, están todos acá, y que si quieren detalles se puede ubicar con smartphone acá para hacerlo si van a Jericoacoara o si van a Porto de Galinhas, Trancoso, todas son muy buenas. Y un poco comercial. No hay playas muy buenas en São Paulo, porque ellos todos trabajan. Mentira. No sé si la puso acá alguna. Ilha Grande no, ese es Río de Janeiro. Ilha Bela. Ilha Bela. Al menos una que tiene playas muy lindas, Joqueí, incluso Guarujá. Pero ese es un problema, ese es de Río Grande do Sul. Pero de cualquier manera, les invito a visitar el mapa que está ahí afuera, hecho en inglés para que los correspondientes. Esa es una idea de un nuevo Chief Statistician. No es quedarse enclausurado, aislado en su gabinete pensando sobre las estadísticas más precisas de cosa ninguna, pero irse a donde el pueblo está. Conversar e iluminar as questões. Muito gosto. Muchas gracias.